La captura de Nicolás Maduro, la situación en Venezuela o la presión contra el régimen que ahora encabeza Delcy Rodríguez son algunas de las cuestiones que analistas en Washington esperan que Donald Trump aborde esta noche a las 9 en el Capitolio durante el discurso sobre el Estado de la Unión, el primero de este segundo mandato. Es la primera vez que el presidente dará un discurso ante legisladores tras la caída de Nicolás Maduro. Por eso, dicen desde la Casa Blanca, hará balance de lo que ha sido este último año y sin duda un hito militar y estratégico para Washington fue precisamente esa captura y el inicio de la transición en Venezuela. Bienvenidos a Club de Prensa Washington, soy Roberto Macedonio, hoy junto a Jacopo Luzzi en la capital de Estados Unidos. Bienvenido, Jacopo. Siempre un placer estar con ustedes. Máxima expectativa por ese discurso que va a pronunciar Donald Trump. Vamos a sacar el tablero de Club de Prensa, nuestra pizarra, en la que te pedimos que escribas 3 temas que consideras clave para el discurso de esta noche. Bueno, Roberto, sabemos que Trump esta noche va a hablar de los éxitos. Entonces vamos a ver la lucha a la inmigración en 2015, sobre todo la irregular en Estados Unidos, la situación en Venezuela ahora con Delcy Rodríguez y el futuro de las empresas petroleras y sobre todo Irán, porque siguen adelante las negociaciones para limitar su programa nuclear. Y esto no es aún un éxito, pero es muy importante para el presidente. Los otros 2 son 2 puntos que él considera como ganados. Entonces, muy importante porque hoy no va a ser un día de críticas, no va a ser un día de reflexión, va a ser una celebración, una marcha de celebración de los éxitos del presidente frente a todo el país. Ahí está tu pronóstico en este tablero de Club de Prensa, pero hemos preguntado también a expertos, analistas, profesores universitarios como Andrés Arenas, quien es, como digo, profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio. ¿Hablará de Venezuela? ¿Hablará de Cuba? Esta es su respuesta. Sí lo hará, mencionará tanto a Venezuela como a Cuba en su discurso del Estado de la Unión, porque es el rechazo explícito que se tiene la administración Trump a los sistemas socialistas en el hemisferio occidental. Además que Trump tiende a utilizar el Estado de la Unión para proyectar fuerza, sobre todo contra gobiernos adversarios, y trata de diferenciarse de administraciones previas. ¿Qué dirá? Pues el fracaso del socialismo, evidentemente, justificará sanciones y presión diplomática y tomará esto como elementos para blindar la seguridad regional en los Estados Unidos. Saludo también a Juan Pablo Villasmil, que se suma a este Club de Prensa. Juan Pablo, bienvenido. Nos dice el profesor Arenas que Cuba y Venezuela van a ser temas clave en el discurso de Donald Trump. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, yo creo que van a ser temas esenciales. Normalmente la política exterior no suele ser una prioridad en la opinión pública de los estadounidenses, ya que tienen varios problemas domésticos. Entre ellos, obviamente, está la economía, el crimen y todas estas cosas que siguen siendo bastante importantes. Pero algo que a mí me parece importante recalcar es que uno de los puntos en donde el Partido Republicano tiene popularidad con los independientes, y esto lo prueba una encuestadora muy famosa aquí en Washington que se llama Signal, es que la política internacional del presidente Donald Trump sigue siendo popular, en especial cuando se habla de la política en Latinoamérica. Destruir a los carteles, no portarse de una manera muy pacífica como lo hacía Biden con Venezuela, son cosas que son populares, no solamente con los latinos, sino con los independientes, con las personas que más importan en el momento de una elección. Entonces yo creo que de una manera, ni siquiera simplemente porque en sí mismo lo que ha logrado hacer en Latinoamérica es grande, es estratégicamente coherente, sino porque también, como no lo ha sido en otras elecciones, en otros State of the Union, es políticamente coherente que por lo menos mencione estos temas, que mencione nuestra región. Queremos ver, Juan Pablo, cuál es tu tablero de Club de Prensa. Hoy sacamos la pizarra para anotar 3 temas clave que Donald Trump pronunciará en el discurso. Vamos a ver los que has elegido. Los que has elegido, ahí están en este tablero, y explícanos por qué has elegido estos puntos clave para la noche de hoy. Energía, crimen e inmigración ilegal y política exterior. ¿Por qué? Bueno,
La misma encuestadora Signal que ellos publican antes de los State of the Union normalmente, y esto es una encuestadora que ayuda a los candidatos republicanos y a compañías de una manera privada. O sea, no estamos hablando de una persona que tira encuestas por ahí. Son las encuestas que utilizan los expertos. Algo que me parece muy importante recalcar es que los precios de la gasolina son uno de los puntos más celebrados en el país en este momento. Entonces, en sí mismo, esto se tiene que mencionar porque Donald Trump puede hablar muy libremente, como siempre lo hace, pero seguramente va a tener un asesor detrás de él que le va a decir, no te olvides de hablar de la energía, no te olvides de hablar de la energía. Y yo creo que lo va a hacer, porque los precios de la gasolina en promedio, en estados individuales más que en otros, han bajado y esto es algo que muy directamente afecta al americano común y obviamente a las personas que comercian, porque si los precios de la gasolina bajan en algunos sectores más que otros, eso ayuda bastante. El segundo tema, que es crimen e inmigración ilegal, por muy controversial que sea el enfoque que de repente Donald Trump tiene con estos dos asuntos en ciertas partes del país, sigue siendo uno de los asuntos más populares. Fue el por cual ganó. Es uno de esos asuntos en donde los republicanos todavía tienen bastante popularidad. Normalmente en estas encuestas le preguntan a los independientes, a las personas que no tienen partido, porque obviamente un republicano es más probable de decir sí, nos gustan los que hace Trump. Le preguntan a los independientes, ¿qué te parece la política de Trump en los temas de crimen? Y Donald Trump suele hacer muy bien y lo sigue haciendo muy bien. Entonces, esos dos temas siempre van a ser uno de sus más fuertes y los va a mencionar. Yo creo que los va a mencionar bastante. Y el tercero, obviamente, que ya hablé un poquito de él, es lo estrategio, las Américas. Obviamente, de repente alguien puede decir que de repente es bueno porque le llega a la comunidad latina, pero yo creo que va mucho más allá de las encuestas. Aquí las encuestas de repente no son suficientes. Y es que esto es una revolución estratégica. Y Donald Trump, el presidente, en pensar en lo que viene después de él, como este es posible, no posiblemente, legalmente, su último término como presidente, él está pensando qué va a dejarle a este país. Y yo creo que esta reestructuración en cómo leen y cómo interactúan con el mundo va a ser bastante importante. Y repriorizar el hemisferio es parte fundamental de lo que él está haciendo. Entonces creo que no cabe duda que también va a estar mencionado. Sí. Bueno, veamos lo que dicen desde la Casa Blanca, porque hoy mismo la portavoz Karoline Leavitt ha dado pistas sobre este discurso. Ustedes van a escuchar al presidente presumir los logros que ha logrado vía marítima por parte de los militares estadounidenses durante el último año, bajo su liderazgo, bajo los cuales está, por supuesto, el martillo de medianoche. Van a escucharlo con orgullo decir que los Estados Unidos y sus militares tienen la fuerza más letal y más fuerte. Van a escucharlo hablar sobre las amenazas que permanecen en el extranjero, pero lo que están haciendo los Estados Unidos para garantizar que no solo Estados Unidos sea el país más fuerte del mundo, sino que también tenga la mayor seguridad. Jacopo, logros marítimos, logros militares, dice Karoline Leavitt. ¿Se refiere a la captura de Maduro? Bueno, sin duda esta fue una maravilla como operación militar. Literalmente harán películas sobre esta operación. Ella se refiere incluso a los ataques contra los barcos, que siguen adelante. O sea, estos no han parado. Quizás ahora han perdido un poco de fuerza en la noticia porque hablamos de más de 130 fallecidos e incluso siguen adelante. Pero después de la captura de Maduro, ahora muchos hablan de Cuba. Pero al mismo tiempo, claro, sabemos que Karoline Leavitt tiene que exagerar a veces para celebrar los éxitos, los logros del presidente, incluso cuando no son realmente logros, sí, porque no sabemos cuál es el futuro de Venezuela. Esto queda en duda. No sabemos cuál es el futuro de Venezuela, ni si la transición hacia la democracia será o no un éxito, pero sí que la captura fue un éxito militar. Total. Fue una operación quirúrgica brillante, podríamos decir. Total, e incluso sin ningún fallecido estadounidense. Impresionante. Ninguna persona falleció de la operación de los militares. Te digo, en comparación incluso con lo de Bin Laden, sí, donde fracasó un helicóptero. Esto fue literalmente lo mejor que se podía esperar y sobre todo sin filtraciones. O
sea, esto es lo mismo que dijeron, no avisamos al Congreso para evitar que alguien advirtiera a Maduro. Por eso mismo, entre los temas relacionados con Venezuela que el presidente Trump puede abordar están estos, vamos a verlos. Por un lado, un balance, como nos avanza Jacopo, un balance sobre la captura de Nicolás Maduro. Por otro lado, una mención a la reactivación del mercado petrolero y también se espera un mensaje sobre la transición hacia la democracia. ¿Hablará del petróleo? Sin duda. De la democracia no creo tanto, porque ni se habla de elecciones y es un tema que me cuentan mis fuentes, la Casa Blanca no quiere tocar por ahora. Lo que quieren ahora es asegurar las inversiones en el país para reactivar el sector petrolero, para seguir exportando el crudo, los barriles y todo. Y esta es la prioridad y sobre todo el punto fuerte, porque ahora esta cooperación con Delcy Rodríguez es increíble. Lo dijo Donald Trump incluso las últimas veces que ha hablado. Tenemos una relación fantástica y seguro esto va a ser importante. Y yo creo que incluso va a hablar de Cuba, porque recordamos, sigue el embargo, la situación es crítica, pero está negociando y hablando con Estados Unidos. Y esto es también un mensaje para los electores en Miami, en Florida, los cubanos. Veamos posibles menciones a Cuba en el discurso de esta noche de Donald Trump. Por un lado, puede que lance un mensaje velado o directo al régimen cubano, textual, literal o de alguna forma indirecto, como se suele hacer también en muchos discursos de Estado, un mensaje dirigido al régimen, una defensa de la democracia en Cuba, es posible, y también más explicaciones sobre el cerco naval que hay sobre la isla. De estos tres posibles mensajes, ¿cuál es más probable, Jacopo, que veamos esta noche? El número uno, yo creo que el mensaje al régimen cubano. ¿Y cuál sería ese mensaje al régimen? Encuentren un acuerdo, porque si no le va a pasar algo muy malo. Es eso lo que están tratando de hacer, ahogarlos, quitándole el crudo, la energía, para que ellos obviamente esperan un cambio de régimen, pero esto es difícil, un poco como en Irán. Claro, en Irán es una situación más compleja, pero incluso encontrar un acuerdo, un compromiso ya sería exitoso, porque imagínate Cuba por cuántas décadas ha sido un problema para Estados Unidos y ahora Trump. Como lo que pasó con Maduro fue imprevedible, no se podía ver antes. Lograr esto, claro, sería un resultado importante, sobre todo para los electores, porque recordamos, el discurso de hoy no es internacional, no es al mundo, es un discurso a los ciudadanos, a los votantes. Por eso la agenda doméstica será muy importante y solo si toca temas internacionales, el crudo de Venezuela, los electores cubanos, va a ser tocado el tema. Si no, va a hablar de otras cosas. Es decir, solamente va a abordar en el discurso cuestiones internacionales que se reflejan en la economía doméstica. Así es. Por eso, en el caso de Venezuela, lo que se refleja en la economía local es el petróleo, la transición, etcétera. Claro. Y en el caso de Cuba, los electores cubanos que quieren un cambio. ¿Cuántos escaños, cuántos legisladores dependen del voto cubano en la Cámara de Representantes? Bueno, en Florida sabemos que es un estado que no está en duda, no está indeciso, pero claro, a veces en pasado ha votado demócrata y hay este cambio en las elecciones en Miami, entonces es mejor mantener el enfoque para no tener malas sorpresas, porque recordamos, ahora en las elecciones de noviembre, ya perder 1 o 2 escaños puede cambiar el color de la Cámara de Representantes. Entonces uno tiene que medir todas las palabras, todas las situaciones, porque nada se puede dejar en este momento. Juan Pablo, hemos visto posibles menciones a Venezuela en el discurso de esta noche, también a Cuba en el caso de la dictadura castrista, en el caso de Cuba. ¿Por qué línea puede ir Donald Trump en su discurso? Una línea, es bastante específico. Yo creo que concuerdo que posiblemente el mensaje podría ser algo como, ya vieron lo que pasó en Venezuela, Cuba, necesitamos que cooperes, un mensaje de ese estilo. Obviamente, ese mensaje va a ser dado de una manera, va a ser transmitido como lo hace Trump,
y como lo hace Trump a veces varía, así que tendremos que ver. A mí me gusta decir que hay dos Trumps. Está el Trump que habla lo que piensa directamente y simplemente habla y habla y habla y habla. Y está el Trump que a veces, pocas veces, eh, lee las palabras. Y todos los políticos lo hacen, ¿no? No es como que algo en particular. Pero el Trump tiende a ser mucho más independiente. Pero si lee, de repente va a lanzar algunas líneas bastante poderosas. Pero si no, de repente el mensaje va a estar, como lo llama él en inglés, él le llama el weave, que es que él agarra, empieza a hablar de algo y después habla de otro tema y habla de otro tema y empieza, termina hablando de varios temas. Y algo que se habló la vez pasada, la última vez que él tuvo un State of the Union, es que fue bastante largo, o sea, habló mucho más tiempo que lo que el americano común está acostumbrado. Estos suelen ser unos discursos, obviamente, donde se habla de todo lo que se ha logrado, pero concisos y cortos. Entonces tendremos que ver, si es bastante largo, de repente va a tener bastantes palabras que decir sobre Cuba, pero si no, si de repente la lección del State of the Union pasado es, vamos a ser un poco más concisos, de repente se ahorra unas palabras. Tendremos que ver. Ha sido el propio Donald Trump, Juan Pablo, quien anticipadamente te responde y te dice que va a ser largo, porque anoche él ya avanzó que de corto nada. Escúchenlo ustedes mismos lo que decía Donald Trump, porque tiene mucho que decir en ese discurso. Tenemos un país que ahora está haciéndolo bien, tenemos la mejor economía que hemos tenido, la mejor actividad. Voy a dar un discurso mañana y van a escucharme decir justo eso. Quiero decir, va a ser una declaración muy larga porque tenemos mucho de qué hablar. Jacopo, tiene mucho de qué hablar, por lo tanto, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuánto suelen durar estos discursos y en cuánto se podría poner el de Donald Trump? Bueno, usualmente Trump en pasado ha hablado más de 1 hora y media. Con Biden esto no pasaba, obviamente por cuestiones claras de estamina. Con Trump el miedo esta noche que va a ser 2 horas. Sobre todo 2 horas, hasta las 11 de la noche, sobre todo si él no se queda hablando de lo que tiene y va a hablar. Sabemos que Erica Kirk va a ser presente como la invitada de honor de Trump, la esposa de Charlie Kirk. Y tendrá de frente de él los jueces de la Corte Suprema, que ha criticado tanto. O sea, imagínate que ya tiene que hablar mucho y él es una persona que usualmente sale del guión. Mira, ayer empezó a hablar en el medio del evento con una mujer pidiéndole cómo le iban los ojos. Y esto era completamente improvisado. Y esto va a pasar esta noche. Más todas las protestas, las críticas de los demócratas. Imagínate si hay alguien que se levanta como hizo un legislador el año pasado que fue sacado de la Cámara. Esto va a ser eterno. Rosa María Payá, también invitada al discurso del presidente Trump. Bueno, una mujer que lleva años luchando por la libertad, por la democracia en Cuba, que ha sido víctima del régimen, ella y su familia, su padre. Juan Pablo, ¿por qué es importante que esté ahí Rosa María Payá, invitada en este caso por María Elvira Salazar? Sí, bueno, yo creo que este es un caso de varios, de personas que son traídas por congresistas por causas particulares. Y todo el mundo sabe que María Elvira Salazar ha sido una aliada bastante fuerte del esfuerzo de ver una Cuba libre. No simplemente porque ella le gusta la causa, sino porque representa a una parte del país que le importa mucho Cuba y porque ella misma tiene conexiones, raíces en Cuba. Entonces tiene mucho sentido. Hemos visto en el pasado cosas bastante similares, personas que son traídas por estos congresistas, ya que cada congresista puede traer invitados a la Cámara de Representantes y después obviamente están aquellos que el presidente trae, pero ya eso es otro nivel. Que quiero añadir, además de todas estas personas que hemos estado hablando, una de las personas que se está diciendo que van a venir va a ser el equipo de hockey de los Estados Unidos, que acaba de ganar contra Canadá, el equipo masculino de hockey en las Olimpiadas, que al parecer eso es una
una de las cosas que va a hacer que este State of the Union sea mucho más que hablar de lo que ha hecho Trump, sino yo creo que va a tener también, y esto no lo hemos mencionado, un mensaje bastante patriótico a un nivel que de repente no hemos visto antes de Trump. Trump le encanta hablar de patriotismo, pero traer a un equipo de hockey que acaba de lograr algo que es enormemente importante. O sea, la última vez que se habla de un equipo de hockey ganando de esta manera y siendo celebrado de esta manera fue cuando le ganaron a la Unión Soviética, que obviamente es un poco distinto, pero Canadá de una manera similar, aunque no sea la Unión Soviética, ha tenido sus choques con Trump. Entonces, de repente, hay unas comparaciones que se pueden hacer ahí, aunque no son perfectas. Entonces, sí, muchos invitados van a estar ahí y creo que María Elvira está trayendo a una invitada que muy fuertemente habla de la causa de las personas a las que ella representa en el Congreso. Muy importante que esté Rosa María Payá, quien es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nombrada por el Departamento de Estado. Y fíjense en este gráfico que es revelador. ¿Cuántas veces América Latina ha sido protagonista de los discursos sobre el Estado de la Unión a lo largo de la historia? Pues fíjense, en 1962, durante el de John F. Kennedy, habló y mucho sobre Cuba en plena crisis de los misiles. Habló sobre la seguridad hemisférica. En el 86, Ronald Reagan, de Cuba y de Nicaragua como una amenaza comunista en Centroamérica. Y en 2015, Barack Obama también dedicó gran parte de su discurso a Cuba en el contexto del deshielo diplomático. Esto es Club de Prensa. Una pausa y seguimos. Viaje clave del secretario de Estado Marco Rubio en un momento en el que su visita puede cambiar el rumbo de la historia. Es el lugar al que mañana llegará Marco Rubio, San Cristóbal y Nieves, en el corazón del Caribe. Muy importante porque está a 1.900 kilómetros de Cuba y a 800 kilómetros de Venezuela. Un lugar estratégico entre dos naciones que son de vital importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos en estos momentos. Una enfrenta un proceso de transición tutelado por Washington, Venezuela, y la otra está en conversaciones bajo una máxima presión. ¿Pero por qué es estratégico ese punto, San Cristóbal y Nieves, en el Caribe? Bueno, porque tiene una ubicación clave, ya la han visto. Eje de rutas marítimas, próximo también a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, una zona de alta coordinación logística y de seguridad. Además, es un lugar con acuerdos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y sede frecuente de encuentros en el Caribe. Jacopo, en esta visita, ¿se hablará de Venezuela? ¿Se hablará de Cuba? Porque el mapa es muy revelador, está justo entre ambos países. Bueno, seguramente es un mensaje, recordamos la doctrina Monroe, la doctrina Trump-Roe. O sea, literalmente la Casa Blanca ahora ve al hemisferio occidental como su esfera de influencia. Y el viaje de Rubio es importante porque recordamos que después irá a Israel y para hablar de Irán. Y sirve incluso para mandar un mensaje a todos los aliados en la región, afirmando que Estados Unidos está muy enfocada. No se va a olvidar de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces el viaje de Rubio sirve sobre todo para asegurar los aliados. Aquí estamos, aquí vamos a cooperar y no va a ser solo una cosa de transición, porque ahora, claro, toda la urgencia está con Irán, el programa nuclear, si van a atacar. Y entonces es importante, porque Rubio podría ir directamente a Israel, pero va a pasar tiempo allá a hablar. Y claro, la lucha al narcotráfico, la lucha a la inmigración ilegal, ver qué pasa con Venezuela, ver qué pasa con Cuba, pero incluso doctrina Monroe 2.0 con Donald Trump. Juan Pablo, en concreto Marco Rubio va a participar en la reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y el Departamento de Estado asegura que mantendrá encuentros con líderes caribeños, leo textualmente, para avanzar prioridades compartidas. ¿Cuáles son esas prioridades compartidas? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero decir que a esto tiene un valor simbólico que va
mucho más allá de lo estratégico. Y es que Hugo Chávez, cuando estaba vivo, una de las primeras eh, organizaciones regionales que él puso su mirada y, bueno, de muchas maneras logró tomar y logró tener bastante influencia, fue CARICOM. CARICOM, esta comunidad del Caribe, aunque no sea un grupo expansivo de una región enorme, tiene bastante relevancia estratégicamente, lo tuvo para Venezuela y lo puede tener para Estados Unidos. Y yo creo que aquí es donde esto se conecta con las prioridades, mucho más el simbolismo. Y es que lo que entendió el secretario de Estado Marco Rubio, que de repente no lo entendían varios otros, es que muchas veces se piensan por ejemplo, de México. México es uno de los países más importantes del mundo para los Estados Unidos. ¿Por qué? Comercialmente indispensable. Se la pasa compitiendo con China para ver quién exporta más a los Estados Unidos. Pero a un nivel que va mucho más allá de solamente lo comercial, están todos estos países que son mucho más pequeños, que de repente uno los puede ver y decir, ay, eso es irrelevante, pero que todos juegan un rol tremendamente importante. Y en el secretario de Estado Marco Rubio decir, hey, a nosotros nos importa el Caribe, a nosotros nos importan estas islas, eso va mucho más allá de un interés superficialmente y bueno, concretamente también económico, sino es un interés de cooperación. Le está diciendo a aquellos actores que en algún pasado y bueno, de muchas maneras en el presente se han dejado llevar por dinero mal habido que viene de países como Venezuela, los Estados Unidos está acá para cooperar. Y ya lo hemos visto con Trinidad y Tobago, lo hemos visto con Guyana, que se considera un país caribeño, que Estados Unidos está dispuesto a brindar un apoyo real y decirles, si ustedes cooperan con nosotros en estos esfuerzos hemisféricos, les va a ir bastante bien a ustedes también. Y yo creo que de eso se trata esta reunión. Detrás de las escenas, estoy seguro que el secretario de Estado Marco Rubio va a estar hablando sobre Cuba y sobre Venezuela con líderes de estos países que muchas veces no los vemos exaltados en los medios tradicionales. Pero el secretario lo está haciendo y creo que tiene bastante sentido. Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Bahamas y Antigua y Barbuda entre los países que forman parte de esta cumbre. Veamos cómo el Departamento de Estado confirmaba con este mensaje la participación del secretario Rubio. El secretario Rubio viajará a San Cristóbal y Nieves el 25 de febrero para participar en la conferencia de jefes de gobierno CARICOM. Su objetivo, promover la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y el Caribe. Esta cumbre empezó a celebrarse en 1973 para coordinar políticas exteriores y también promover la seguridad entre los países del Caribe. Jacopo, CARICOM, más allá de esa situación geográfica que es clave, nunca ha sido un aliado de facto del régimen de Venezuela, pero tampoco ha condenado las dictaduras en el Caribe. ¿Va a convencer el secretario de Estado Marco Rubio a estos países que estamos nombrando de que se acabó la laxitud con Cuba, con Venezuela, o ya están convencidos? Bueno, recordamos que estos países siempre han tenido una relación en el medio, porque claro, los intereses económicos son varios, y la influencia de Cuba era masiva, y Rubio quiere romper esta influencia. Y utilizando el ejemplo de Venezuela, mira lo que pasó a Maduro, quiere enviar un mensaje a estos países como es mejor que ahora empiecen a cooperar con nosotros más porque hay un nuevo jefe aquí. Hay un presidente ahora tan impredecible que es esto lo más importante, porque incluso en Europa, me cuentan mis colegas, lo que preocupa es ¿qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer? Todo es posible. Entonces cualquier país del mundo ahora va a pensar dos veces antes de meterse contra Trump o de no hacer lo que se le pide. Mira, se está moviendo Delcy Rodríguez, que algo impensable hasta diciembre. Cuba está negociando algo que no iba ni a pasar con Obama. Entonces, claro, estos países obviamente
van a cambiar un poco de actitud. Cuba no es miembro del bloque, pero mantiene un estatus de país observador y una relación histórica con la organización que nunca ha condenado explícitamente a las dictaduras del Caribe. Veremos si después de la visita de Marco Rubio lo hacen. Pero queremos ver en qué situación se encuentra el Mar Caribe en estos momentos. ¿Qué barcos hay desplegados de Estados Unidos y en qué zonas exactas? Porque antes de la captura de Nicolás Maduro hubo un gran despliegue. ¿Se mantiene hoy en día? Bueno, pues fíjense, hemos recopilado con información en tiempo real cuáles son los buques de la Armada de Estados Unidos que siguen en el Caribe. El US Fort Lauderdale se encuentra ahí, al norte de Cuba, en concreto, es uno de los 3 que está desplegado, el US Fort Lauderdale. Pero no el único, también el US Iwo Jima, que fue al que llegó Nicolás Maduro tras su detención. El Iwo Jima se encuentra en el Caribe, en este caso junto a Puerto Rico, ahí lo ven, ese punto azul. Y el US Samson está al otro lado, ya en aguas del Pacífico, al otro lado del Canal de Panamá, pero también muy cerca. Jacopo, ¿ha bajado Estados Unidos la presión en el Caribe? Sí, porque ahora, mira, incluso la Gerald Ford, el buque, se fue a Irán, está casi para llegar frente a Israel. Claro, antes toda esta armada que se veía servía para enviar un mensaje, para aumentar la presión, porque la esperanza hasta diciembre era que Maduro se iba a convencer sin tener que ir adelante con una operación. Pero claro, el hecho que quedan estos barcos significa incluso para enviar un mensaje. No nos hemos olvidado de América Latina, del Pacífico, del Caribe, pero claro, obviamente ahora la atención se está moviendo a Irán. Se está moviendo a Irán. Bueno, pues hoy mismo la congresista María Elvira Salazar, un día antes de esta visita del secretario Rubio al Caribe, horas antes del discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, ha lanzado un mensaje a la dictadura cubana. Estoy invitando a Rosa María Payá, que hizo el último sacrificio, que su padre lo mataron, el régimen castrista. Ese régimen que gracias a Dios está en las últimas. Ya ese régimen tiene que entender o que negocia con los Estados Unidos y le da la libertad y un oxígeno económico a los cubanos que llevan 65 años sufriendo, o van a tener que sufrir ellos las consecuencias. Y las mejores manos en las que puede estar los Estados Unidos vis a vis el régimen castrista es Marco Rubio, porque Rubio tiene Cuba en su ADN. Sabe muy bien quiénes son esos sátrapas, esos bandidos, que son la gente peor que el hemisferio occidental ha visto en los últimos 65 años, el régimen castrista. Pero les llegó su hora. Quien ha invitado a Rosa María Payá al discurso de Trump de esta noche. Con ese dardo, con ese mensaje contundente de María Elvira Salazar a la dictadura cubana, vamos a la pausa. Congresistas como ella aseguran que el régimen cubano tiene los días contados. Ya regresamos. 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión desmedida por parte de Vladimir Putin, con unas ambiciones territoriales que sigue intentando controlar. Sigue intentando hacerse con el control de regiones estratégicas de Ucrania, con la resistencia ucraniana, a través del apoyo europeo a ese país y también del apoyo de Estados Unidos. Esto es Club de Prensa, estamos con Juan Pablo Villasmil y seguimos también con Jacopo Luzzi. Abrimos este bloque con las cifras de la guerra de Ucrania. Son escalofriantes. Fíjense, 325.000 soldados rusos han muerto en el campo de batalla y se calcula que entre 100.000 y 140.000 soldados ucranianos. Pero si nos fijamos en los civiles, 15.000 civiles muertos, asesinados por ese país invasor. Más de 40.000 heridos. Y ojo, más de 10 millones de desplazados, 10 millones de familias ucranianas rotas, cuyos, sobre todo mujeres, tuvieron que abandonar el país, los hombres no, obligados a quedarse para luchar contra un país, como digo, invasor. 5,9 millones de refugiados externos, 3,7 millones de refugiados internos, el 20% del territorio ucraniano bajo ocupación ilegal rusa, miles de infraestructuras dañadas y alrededor de 20.000 niños
niños ucranianos secuestrados por Rusia. Juan Pablo, llegamos al cuarto año de la invasión. Parece mentira que 4 años después esa invasión continúe. Donald Trump está haciendo esfuerzos para ponerle fin, pero ¿hay visos de que acabe? Sí, la verdad que está bastante complicado. Y yo creo que Donald Trump sinceramente lo quiere. Hemos visto que es un presidente que está obsesionado con conseguir la paz. Lo ve como su legado, lo ve como parte de su misión. Y es por eso que siempre habla de: yo logré firmar este acuerdo de paz, yo acabé con esta guerra, yo prevení este conflicto. Y yo creo que ese es uno de los más notables. Pero creo que aquí lo que es siempre importante recalcar es la visión estratégica de Vladimir Putin, que aunque lo vean como una persona que simplemente está loca o que es mala, también tiene su visión estratégica. Hay que verlo de esta manera, y va a sonar bastante feo porque lo es. Más de 1.2 millones de bajas ha tenido la Federación Rusa entre el 2022 y el 2025. Pero Rusia es un país enorme y Rusia ve a Ucrania no solamente al nivel cultural, sino también al nivel estratégico como algo esencial en su proyecto nacional. Ellos creen que los Estados Unidos y los países europeos están utilizando a Ucrania como una herramienta para detener el poderío de Rusia. Obviamente hay distintas lecturas que podrán tener bastantes de diferentes personas. Obviamente Ucrania es un país que ya tenía su propia soberanía y que sus propios ciudadanos ya estaban tomando decisiones de una manera muy distinta a las que prefiere Vladimir Putin. Pero él lo ve así, él ve a la OTAN como una amenaza, él ve aquellas invitaciones que le hacían a Ucrania hacia la OTAN como una amenaza concreta a él. Y como él no es el líder de vamos a decir, China, que es el contrincante primario que tiene los Estados Unidos en este momento, Rusia está viendo este rol de que está tratando de ver qué tan lejos puede llegar. Y yo creo que en la invasión de Ucrania, lo que sucedió al principio de la invasión de Ucrania es que por lo menos al principio no se lo esperaba el Occidente. Y él está esperando a que se debilite. Midiéndose en el campo de batalla, pero el problema, Juan Pablo, es que mientras Rusia se mide, como tú dices, cientos de miles de personas han muerto, Jacopo. Y de hecho la situación está tan estancada que no se puede ver el fin, porque Vladimir Putin no puede retirarse, tiene que lograr algo o no puede justificar todos estos muertos. Incluso Ucrania, Volodymyr Zelensky, no puede aceptar un compromiso, porque después de todos estos muertos, después de todo este tiempo, después de toda esta guerra, ambos tienen que salir ganadores. Y la situación es imposible porque Donald Trump un día favorece a Ucrania, un día favorece a Rusia. Lo que quiere es que todo esto se acabe y no le importa quién gane, quién salga perdedor, y por eso sigue adelante todo esto. Esto es Club de Prensa Washington. Ya regresamos. Agradecer a Juan Pablo Villasmil que nos haya acompañado en este Club de Prensa Washington en un día importante, además, con la vista puesta en ese discurso de Trump, que será esta noche. Juan Pablo, gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias también a Jacopo Luzzi, que estará siguiendo el discurso. Sí, de hecho ahora me voy al Capitolio preparándome por una larga noche. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Un discurso sobre el Estado de la Unión, ya saben, puede que se pronuncie sobre Venezuela, sobre Cuba. Lo pueden seguir a partir de las 9 en NTN 24, en español. Que pasen una feliz tarde. Adiós.